Bueno, yo voy a hablar de ensayo hacia el ser donado, el hombre y el sentido trascendental de la donación. Y básicamente este ensayo parte de uno previo, presentado en las primeras jornadas, que estaba titulado Hombre y Universo, que lo hice con Bernabé, que era una aproximación al Tineo de Platón y al principio antrópico de la física, digamos. Y ahí me centré básicamente en hechos de índole más que nada físicos, en ejemplos físicos, y acá es como que entro un poquito más en lo que vendría a ser la filosofía cristiana. Tomo a San Agustín y a Tomás de Aquino, y bueno, y básicamente eso sería como modo de presentación, y ahora empiezo con el ensayo. Comienzo con, una cosita, que este ensayo está dividido por partes. Yo les voy a ir diciendo cómo pasemos de una parte a otra. Y bueno, y ahora comienzo con una frase que creo marca, digamos, mis ganas para estudiar esta carrera y para escribir estos ensayos. Y es un salmo de la Biblia que dice: Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. Eso marca mi motivación, digamos. Bueno, y ahora sí empezamos. La introducción la titulé La especificidad en el hombre. Bueno, desde el principio el hombre experimenta por naturaleza la sensación de que ocupa un lugar único y especial en el universo. Esta manera peculiar de ver la realidad se evidencia en cada hecho histórico, desde la búsqueda de la physis, de la realidad de la antigua Grecia, porque como diría Aristóteles, comprendemos que naturalmente tenemos el privilegio de saber sobre lo que nos rodea. Es decir, hago una referencia, una cita, digamos, a la metafísica, el libro A, ¿no?, que dice: los hombres desean naturalmente saber. Bueno, sigo hasta la máxima expresión de libertad individual, necesidad ilustrada de manifestar la capacidad de los hombres de salir de su minoría de edad. Es decir, una referencia a Kant. A lo largo del devenir histórico, el hombre y las sociedades evolucionaron su pensamiento. Sin embargo, como dijimos al principio, la impresión de nuestra especificidad permanece latente. Entonces, ¿cómo explicar dicha singularidad en el hombre? ¿Qué rastros deja esa huella impresa en nosotros? ¿Cómo sacar esa espina de nuestras vísceras a la luz de la verdad? Creemos que nada es producto del azar. La existencia, la naturaleza, el hombre, tienen un sentido que trasciende lo singular, de manera tal que es posible encontrar pistas de la divinidad en la realidad, porque evidentemente hay algo que es y que por tanto no fue. Efectos que podemos contemplar en la realidad misma. Bueno, y este es el camino que pretendo seguir transitando con este ensayo. Acá cito a Marco Aurelio, que dice: así como los médicos tienen siempre a mano un botiquín para los casos de urgencia, debes tener en toda ocasión a mano los preceptos que te permiten conocer las cosas divinas y humanas, para actuar en cada caso con la certeza de que hay un encadenamiento mutuo de todas las cosas. Es decir, está relacionado con lo que diría Heráclito de Pantagem, ¿no?, que todo es uno, la realidad es detectable porque posee un logos. Este logos es intrínseco, ¿no?, en las cosas, está en todas las cosas, y básicamente no se presenta este logos de manera evidente, sino que, no hay un árbol, por ejemplo, y está con un cartelito: sí, acá está el logos, sino que implica también de nuestra parte, en el sentido de donación, también dar para poder captar y acceder al conocimiento esencial de las cosas, ¿no? Como diría el fragmento 19 de Heráclito: una sola cosa es lo sabio, conocer la verdad que lo pilota todo a través de todo. Relacionado con lo que dice Marco Aurelio, siglo de diferencia, sin embargo esa relación es increíble. Bueno, y como adelanté al principio, afortunadamente hombres excepcionales abordaron esta cuestión. Hoy abordaremos dicho asunto, bueno, como les dije, de una aproximación en San Agustín y Tomás de Aquino, máximos exponentes de la filosofía cristiana, y que sentaron las bases para su tratamiento. Bueno, esta sería la introducción. Ahora vamos con la primera parte, que la titulé Telos del hombre, o sería Fin del hombre. Bueno, y dice, como mencionamos al comienzo de nuestra introducción, la sensación trascendental
trascendental que ahora nos ocupa, se evidencian las acciones humanas desde el principio. Ejemplo de ello encontramos en hechos históricos, pero así también desde nuestra percepción individual, es decir, hechos empíricos que yacen en nuestra conciencia de la realidad. La condición humana de enfrentarse a la existencia misma, sujetos a la vida y a la muerte, suponen para el hombre una especie de síntoma de vacío o soledad. No es inusual que el telos del saber humano no sea otro que el de perseguir, como el crepúsculo al día, y tratar de aproximarse lo más posible a desvelar la verdadera realidad que esconde un objeto, y así saciar las interrogantes que se cuestiona el ser sobre lo que es. El hombre muere, no puede librarse de ello, se angustian de la finitud de su existencia material, y por ello es que necesita perseguir durante su vida la posibilidad de entender su propia existencia. Bueno, expresa que nos motiva a escribir este ensayo. Y como dirían las filosofías existencialistas, el hombre no es realidad, sino que es posibilidad. Al margen de todo esto, el mundo se olvida de lo trascendente, pues ¿quién es capaz de dejar de lado sus faenas para la indagación o contemplación del ser? Algún alma nos dirá que un filósofo. Sin embargo, el cuerpo humano nos aprecia, y esto es un ejemplo físico, digamos. Por eso la angustia del ser, Así el hombre, y no solo el de hoy, se pierde en el dominio de lo cósmico y olvida todo. Por lo tanto, vemos que los efectos de la realidad, esa que está ahí al frente de nosotros, nos obliga necesariamente a considerar una causa final que le dé sentido a la multiplicidad. Pero físicamente nos encontramos limitados para salir de la caverna, diría Platón, y no admitirlo, bueno, es un absurdo. El lector habrá notado, o en este caso ustedes habrán escuchado y habrán notado, que los caminos parecen agotarse en sí mismos, y como si se tratase de un paso forzoso, el escalón próximo para continuar nuestro estudio de la realidad implica una colaboración armoniosa entre filosofía y fe, diría Tomás de Aquino. La segunda parte está titulada El regalo divino y dice: ahora bien, vemos que la realidad nos revela misericordiosamente pistas de nuestro devenir existencial. Como diría Tomás de Aquino, por los efectos llegamos a las causas y podemos aproximarnos a entender que nuestro lugar en el universo es privilegiado. Es decir, no estamos abandonados en el mundo, sino que nuestra existencia se fundamenta en sí misma, en el hecho de ser, y que ese ser no podría ser de otra manera, o al menos, bueno, en la disposición material de nuestro universo. La realidad no es un producto azaroso, y ejemplos físicos de ello podemos encontrar en el universo. Yo acá cito, mi propio ensayo, digamos, que lo presenté la vez pasada, que básicamente creo que se podría ampliar mucho más este párrafo con los ejemplos físicos que mencioné al principio. Así que bueno, si alguien está interesado en leerlo, está publicado en la página Academia con el nombre Hombre y Universo, y bueno, para ampliar este párrafo. Así la realidad se nos presenta como algo dado, que integra y da sentido a nuestra existencia. De esta manera, nuestro mundo viene presidido por una causa primera que unifica y da sentido a todo, como si fuera una configuración, y no solo de nuestro entorno, sino también de nuestra realidad interior, es decir, de nosotros. Cito a San Agustín de su libro Confesiones, el libro 10 de Confesiones, que dice: así pues, desde el momento en que te aprendí, permaneces en mi memoria, y justo allí te encuentro cuando me acuerdo de ti y me deleito en ti. Estas son las santas delicias mías que tú me has regalado por misericordia tuya, volviendo la mirada a mi pobreza. En este pasaje San Agustín ilustra a lo que queremos llegar, ¿no? El regalo divino, regalo desinteresado de quien lo obsequia, porque ¿qué podría darle la finitud a lo infinito? Este obsequio no es otra cosa que una donación de la providencia divina. De esta manera encontramos como resultado de la voluntad de Dios causa suprema a cada objeto de la realidad exterior como interior a nuestro ser. Cito nuevamente a San Agustín:
Dice, en todas partes presides a todos los que te consultan y al mismo tiempo respondes a todos los que te consultan, incluso de cosas diferentes. Claramente respondes, pero no es claramente como todos te escuchan. Entonces, como vemos, la presencia divina en la naturaleza no se presenta como algo evidente, esto les comentaba hace rato, sino que implica un ejercicio constante, un dar de nuestra parte, ahora recíproco, como si se tratase de ir desempolvando un cofre en el desierto y a partir de lo cual adquiere significado nuestra existencia. Consideramos la empresa más noble que se puede proponer el hombre. Y fíjense que ejercicio, acá cuando digo, conlleva un sentido de una búsqueda diaria, ¿no? Como si fuera una ascesis estoica que nos lleva a un hábitus romano. O como diría Heráclito en su fragmento 10, la naturaleza ama el ocultarse. Bueno, ahora ampliando sobre donación, ampliamos esta cuestión sobre la base de que por defecto llegamos a la causa de la realidad. Llámese ser, divinidad, Dios, de cualquier modo, encontramos su fundamento en la existencia misma. Y ahora vamos a profundizar sobre el significado de donación tomando las palabras de Tomás de Aquino, de la Suma Teológica, cuestión 38, que dice: no se llama don porque algo sea realmente dado, sino porque algo tiene aptitud para ser dado. Y con respecto a quien lo recibe, implica, como se ha dicho, libre uso y disfrute. Entonces lo que está diciendo es que el concepto de donación implica un donante y un donatario, que tiene la aptitud para recibir. Y en este sentido, la realidad es idónea para ser recibida por el hombre, para que sea de su pertenencia, su mundo, y que solo tiene sentido si hay alguien que haga uso de eso que le fue dado. Cito nuevamente a Tomás de Aquino. En este sentido, en el de pertenencia, cuando algo es de alguien, como la propiedad o el siervo, en este sentido es necesario que don y dador se distingan esencialmente. Hay una frase que viene, una palabra que viene del francés que es affaires, que sería affaires, y está relacionada con lo que decía Protágoras, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas, tanto del ser de las que son como del no ser de las que no son. En este sentido, cuando habla de Protágoras de cosas, no hay una traducción al español que traduzca fielmente ese sentido griego. Entonces, esto que yo les mencioné, affaires, que viene del francés, tiene un sentido económico de cosas. Y creo que está muy relacionado con este ensayo, porque justamente cuando hablamos de que las cosas no son para el hombre, sino el hombre, digamos, que el hombre no es para las cosas, sino las cosas para el hombre, en este sentido de affairs podemos decir que el hombre da valor a las cosas. Bueno, y ahora refiriéndome a Heidegger, le hago un pequeño comentario a su Dasein, digamos, el hombre aquí y ahora, que dice Heidegger que hay objetos en la realidad, pero es el hombre eyectado el que le da significado y sentido a las cosas. Cito de su obra Ser y Tiempo, que dice: el ente que tiene el carácter de Dasein en su aire de un modo tal que, explícitamente o no, se encuentra a sí mismo en su condición de arrojado. En la disposición afectiva, el Dasein ya está siempre puesto ante sí mismo, ya siempre se ha encontrado, no en la forma de una autopercepción, sino en la de encontrarse afectivamente dispuesto. Se vean que yo recién me dije arrojado, porque justamente considero más bien el lugar del hombre como privilegiado para que de él, afectivamente dispuesto, como dice Heidegger, haga su hogar. Que creemos antes más bien que un ente arrojado, expulsado al mundo, el hombre es un ser contenido. El prefijo con del latín contentus refiere a unificado con el mundo, y el verbo tenere, del origen continere, refiere a dominar. Entonces, el hombre es concebido como un ser contentus, digamos, esto es un poco de idea mía, el hombre concebido como un ser contentus es el hombre unificado y sostenido con y por su mundo, no ajeno a él, y
que en consecuencia es capaz de dominar la naturaleza, la realidad que le fue dada. Entonces, a partir de esto, el hombre ya no ocupa el lugar de arrojado desde quién sabe dónde, sino que ahora puede darse sentido su pertenencia al mundo. Es decir, en este sentido del tema, como donatario, apto para recibir la realidad donada, de tal manera que se encuentra naturalmente dispuesto a unificarse con su entorno. El hombre se encuentra contenido en el mundo. Digamos, no es que le quiero hacer una crítica a Hegel de su filosofía ni nada menos, sino más que nada un juego de palabras, y lo que hago al referirnos a cómo se refiere Hegel a hombre, lo que hago es traerlo un poco al lado de la filosofía cristiana, ¿no? Bueno, luego podemos ir avanzando en nuestro análisis y preguntarnos por qué se nos dona la realidad. Dice Tomás de Aquino, para demostrarlo hay que tener presente que, según el filósofo, es decir, Aristóteles, don es propiamente entrega sin deber de devolución. Esto es, que no se da con intención de recibir algo a cambio. Esto implica donación gratuita. La razón de la gratuidad de la entrega es el amor, pues hacemos regalos a quien le deseamos el bien. Por lo tanto, lo primero que le deseamos es el amor, con el que le deseamos el bien. Por eso es evidente que el amor es el primer don por el que todos los dones son dados gratuitamente. Entonces, sabemos que la realidad no es dada de manera evidentemente al hombre y que este don se justifica en el amor, como dice Tomás de Aquino, acto de la voluntad de Dios. Ahora digamos, Dios amó tanto al mundo, le dio existencia, ser y no ser, de manera que entidad divina, uno bien supremo, debe existir por encima, en sentido jerárquico, de la realidad dada al hombre, puesto que por sentido común se explica la causa-efecto en cuestión, y pues bien, Dios, causa del tiempo y espacio, debe residir en algún lugar. Es decir, ¿dónde está Dios? ¿No? Es lo que muchas veces creo lo que nos dedicamos a la filosofía, y lo que no también es una cuestión que nos quita el sueño a veces. Y Tomás de Aquino se refiere a esto diciendo, hay que decir, así como llegamos al conocimiento de lo simple partiendo de lo compuesto, así también llegamos al conocimiento de eternidad partiendo del tiempo, que no es más que el número del movimiento según el antes y el después. Y como en todo movimiento hay sucesión y una de sus partes viene después de la otra, contando el antes y el después del movimiento, conseguimos la noción de tiempo, que no es más que el número de lo anterior y de lo posterior en el movimiento. En cambio, en lo que carece de movimiento no es posible distinguir un antes y un después, ya que siempre está del mismo modo. Entonces, ¿qué está diciendo acá Tomás de Aquino? Para él la eternidad es la posesión simultánea de todo el tiempo, pasado, presente y futuro. Es decir, Dios existe fuera del tiempo, de la realidad dada al hombre en un eterno presente. Bien, acá vamos a la última parte, la tercera, que la titulé El amor y su relación con el perdón. Amor, existencia, adoración, nos queda profundizar sobre el amor. ¿Qué es el amor? Algún espíritu apasionado nos dirá tal vez que es lo que nos une como humanos o bien que nos humaniza. Yo saco una cita de San Agustín, pero es un poquito larga, así que de su libro 5 de Confesiones. Pero básicamente lo que traduce es el amor de su madre Mónica que pide a Dios por el bienestar de su hijo. Entonces Agustín refiere a su madre Mónica, y qué mejor manera de ilustrar ese amor verdadero, desinteresado, más allá del deseo y la carne. Por otro lado, San Agustín toma la noción de amor ligada a la noción de perdón, y es así como se da la misericordia de Dios. Ese amor infinito, perfecto y absoluto, que por lo tanto es capaz de perdonar, no solo una vez, como ustedes sabrán, sino, como dice el Evangelio de Juan, 70 veces 7. De esta manera creemos por fe y razón que la realidad se le presenta al hombre como un don divino, movido por el amor de Dios, quien es capaz de perdonar infinitamente porque así también es su amor. Acá quiero hacer un detenimiento en la palabra de perdonar, digamos, porque el prefijo per indica acción completa y total, y el verbo donare significa regalar o donar. Entonces,
perdonar es un acto de completa darío o generosidad. Y en este sentido creo que es importante a veces captar los significados de las cosas, es decir, el significado y el significante de las cosas para conectarnos en ese sentido a lo que es esencial, digamos, y elevarnos hacia lo primerísimo. Entonces, sigo ahora con el ensayo. Quiero dar otro ejemplo que tenía preparado, que es, por ejemplo, la palabra amor. Proviene del indoeuropeo la raíz am, que significa madre, y esta raíz está presente en amigo o amistad. Ya siguiendo con esto, ¿no?, que les mencioné lo importante a veces del significado y el significante de las cosas, de las palabras. Bueno, sigo. Por ello nosotros, imagen y semejanza de Dios, estamos llamados a ocupar nuestro puesto en el cosmos, como diría Max Scheler, lugar en la naturaleza, en virtud de honrar dignamente el espacio especial que nos fue dado. Cito la primera carta de Pedro, que dice: a esto han sido llamados, pues Cristo también sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo con el fin de que sigan sus huellas. Entonces, entes finitos somos, existencia trascendental tenemos, participamos del amor y misericordia de Dios de manera similar, es decir, no absoluta, no somos seres divinos, sino desde nuestra corporeidad física verosímil, pero sin embargo que nos mueve como a la espina de nuestras vísceras a actuar a ejemplo del Dios encarnado, siendo ese hombre como Jesús que es capaz de amar como también de perdonar. Y cito para cerrar una frase del Evangelio de Juan, que es lo que le dijo Jesús cuando se despedía de sus discípulos: les doy este nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros. Ustedes se amarán unos a otros como yo los he amado. Así reconocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor unos a los otros. Bueno, ahí cerraría el ensayo. Como manera de conclusión, digamos, de los tres pilares centrales de mi ensayo, digo que el amor es una fuente, es una fuerza que trasciende las dimensiones de espacio y tiempo, como si fuera la flecha de la diosa Artemisa, ¿no? Así involucra todo, digamos, la realidad. La existencia es un regalo divino de cualidades y virtudes, hombres libres, pueden ir de manera ascendente en razón y fe, exceptuando en hechos milagrosos, acorde a los límites del ser donado, o sea, acorde a nuestra finitud, digamos. Y por último, la donación y el perdón se fundan en el amor. Dios es amor absoluto. Me pareció importante mencionar que hace poco se incorporó, hace unos varios años, pero es relativamente nuevo y muy importante para la filosofía antigua, el hecho de que el papel de Estrasburgo, que es un comentario de Simplicio a la física de Aristóteles, y que dice básicamente en su fragmento en el 265, dice, pero bajo la empresa del amor nosotros nos reunimos en un solo mundo. Creo que esto es la clave, ¿no? Algo tan sencillo pero a la vez tan profundo, que el amor, digamos, nos puede, en ese sentido, entendiendo lo trascendente que es esta palabra, entender el hecho de que podemos ser atraídos, ¿no?, por ese Dios divino y mejorar nuestra forma de vida a la hora de encarar, por ejemplo, la enfermedad, la muerte, como así también las cosas buenas, ¿no? Así que, bueno, eso sería el ensayo. Bueno, también lo voy a publicar ahí en la página académica, por si lo quieren ustedes pueden leer si les interesa. Y bueno, eso sería. Muchas gracias a Facundo. Entonces, nos quedan unos minutos, el último esfuerzo de la tarde para reaccionar a sus palabras, para hacerle alguna pregunta a Facundo, un comentario. Lleva un comentario de España directamente. Sí, soy colombiano. Quería decir sobre todo que muchas gracias, la verdad, por la presentación. Sinceramente me he quedado sin palabras. Quería agradecerle porque
he visto algo que creía que no era capaz, ¿no? O sea, que fuese, se pudiese hacer y era compaginar, ¿no? Filosofía, religión y ciencia. Era algo que no había visto de momento en ningún docente, y verlo en un estudiante ha sido algo que me ha dejado, o sea, ha sido algo espectacular. Y una amiga mía. Y eso quería, aparte de dar las gracias por ese gran trabajo, preguntar. Entonces, yo le quería preguntar a ellos en el trabajo, pero no me dio tiempo. A nosotros estar arrojados, ¿no? Ya sea, y que tengamos que esperar la revelación o autodesarrollarnos. Yo les preguntaba, ¿y dónde queda la figura de Dios? ¿Qué hace la teología, ¿no? Que es otra figura. Llevamos 2 días dándolo. Y claro, es verdad que en todo tu trabajo se ha respondido, pero quería saber si te quedó algo más por decir, ¿no? De la figura de Dios o de la teología, ¿no? Como tal, en este existencialismo, ¿no? En este humanismo. Bueno, gracias por esas palabras. Sí, básicamente a mí me gusta jugar un poco con los ejemplos físicos y la filosofía cristiana. Este ensayo que mencioné, el ensayo anterior que lo presenté, juego con un poco de esto, ¿no? Del principio antrópico. Si nosotros vemos la realidad, podemos entender que hay un Dios, no hay lugar a pensar que no hay un Dios. Y esto se da por la configuración del universo, es decir, la posición en el sistema solar de la Tierra, el núcleo de hierro en la Tierra, todas esas cosas se dieron, digamos, de forma precisa. Si uno cambia los valores, por ejemplo, de las 4 fuerzas de la física, las 4 leyes, digamos, la gravedad, por ejemplo, uno le cambia un valor mínimo y ya son otras leyes físicas, es otro universo. Entonces, la precisión con la que nuestro universo fue estructurado, parecería ser que hubo un Dios que dijo, bueno, hagamos esto, porque de otra manera no hubiera sido posible que en la Tierra se dé la vida, digamos. De hecho, no vemos muy comúnmente que en otros planetas se haya dado la vida por ahora, pero es, yo creo, imposible casi pensar que no hay un Dios, que esto es un mero azar de tan tremendo universo, ¿no? Y eso lo podemos encontrar en ejemplos físicos que están comprobados por la ciencia, y también, bueno, como diría Tomás de Aquino, ¿no? Las 7 vías para conocer a Dios, de los efectos llegamos a las causas, es un poco eso también. ¿Alguna otra reacción? Para mí fue una cosa muy bella escuchar lo que decías, que vos lo señalabas. No es que quiero, no sé cómo le dijiste, si corregir o contradecir a Heidegger, pero hay que hacerlo con total libertad. Pero lo que decías de, más que pensar una antropología del Dasein, ¿no? Como un ser arrojado, como un ser contenido, ¿no? Por la realidad. No estamos arrojados a la realidad, sino estamos contenidos. A mí me venía, cuando vos hablas de contenido, me venía la palabra abrazado. No sé si puede funcionar para vos en tu lógica de pensar, pero me venía la palabra que somos abrazados, lo cual es un acto de amor, de paz, ¿no? Y a partir de ahí puede surgir una antropología muy positiva, pero bueno, lo mismo que ha pasado con varios de los compañeros, de los estudiantes que hoy han hablado, digamos, esa capacidad es admirable, ¿no? De poder dialogar con estos pensadores y animarse a expresar otro punto de vista, otra visión filosófica, ¿no? Porque en el fondo uno está pensando, no es que se me ocurre decir, no, para mí es así, ¿no? No, estás haciendo una meditación y estás haciendo una reflexión ontológica también, con un sentido, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, y me quedé muy admirado de tus palabras. Bueno, muchas gracias. Sí, esto que decía abrazado también puede ser sostenido, ¿no? Que es como sinónimo de contenido. Así que comparto esas palabras también, y bueno, y gracias por permitirme expresar esto, ¿no? Si me permite, felicitaciones. Muchas gracias. Creo que también